representan Apple y TSM, Taiwan Semiconductor, oportunidades de compra en estos instantes. ¿Qué mensaje nos envían los gráficos técnicos de estructura de mercado y de líneas de precio promedio en base al volumen de estas dos acciones? Y aún más importante, vamos a meterle la lupa en este video del día de hoy a la valuación de Apple y de Taiwan Semiconductor. ¿Cómo lucen esos múltiplos? ¿Será que Apple y TSM o TSM, Taiwan Semiconductor, a los niveles actuales representan una oportunidad multigeneracional de inversión a largo plazo? Así que vamos a estar cotejando digamos, los múltiplos con los cuales estas dos acciones se cotizan en este momento en bolsa con respecto a su ejecución comercial más reciente. Y vale la pena destacar que ambas acciones están muy cerca, bastante cerca de sus máximos históricos u all-time highs. Así que, ¿será que pese a que estas acciones se están cotizando muy cerca de sus niveles históricos más altos, todavía representan una oportunidad de inversión a largo plazo? Así que vamos a meterle la lupa en nuestro video del día de hoy a Apple y a Taiwan Semiconductor. Por cierto, y antes de empezar el video, no quiero, digamos, dejar a un lado la situación del huracán que viene en este momento hacia el sur de la Florida. Ustedes saben, yo estoy lejos del sur de la Florida. Yo vivo en Carolina del Norte, en la ciudad de Charlotte, en la hermosísima ciudad de Charlotte, en Carolina del Norte, pero digamos, sé que la mayor parte, yo diría, de los suscriptores de mi canal de YouTube, y ni hablar de los miembros de nuestra comunidad del Bilingual Stock Market Channel en Patreon, residen en el sur de la Florida. Por favor, tómense esto con la seriedad del caso. Si ustedes están en Tampa, si están en Orlando, busquen buen resguardo, averigüen cuáles son las zonas que tienen orden de evacuación, no corran riesgos, porque estamos hablando de un huracán que en este momento está en categoría 4 y que va a ser devastador. Yo reflexionaba con nuestra comunidad del Bilingual Stock Market Channel el día de hoy a lo largo de la sesión de bolsa, de que un huracán ya categoría 4, ni hablar categoría 5, no es un huracán, eso es un terremoto. Arrasa con todo lo que se consiga. Por favor, cuiden sus vidas, y para aquellas personas que están, digamos, en el radio de potencial afectación del huracán, bueno, pues nada, yo elevo por aquí las plegarias para que la destrucción y para que las vidas humanas que probablemente y lamentablemente se van a perder con motivo de este huracán Milton, sean lo menor que resulte posible, vamos a ponerlo de esa manera. Miren, siempre antes de empezar con mis videos, les coloco sobre la mesa, digo yo, on the table, el reto de los 50 comentarios, y les pido que me mencionen acciones que ustedes quieren que yo, que quieran que yo revise desde un punto de vista técnico, fundamental, etc. Les voy a proponer un reto diferente. Yo sé que muchos de ustedes que no pertenecen a nuestra comunidad del Bilingual Stock Market Channel, porque ustedes saben que yo transmito en vivo a lo largo de todas las sesiones de bolsa para nuestra comunidad, es decir, que los miembros de nuestra comunidad de Patreon están muy acostumbrados a ver mis lives de sesiones de bolsa, cómo tomamos trades, cómo analizamos los mercados, etc. Les voy a poner un reto sobre la mesa a aquellas personas que no pertenecen a nuestra comunidad. Si la sección de comentarios de este video acumula más de 100 comentarios, yo este próximo día viernes hago un live abierto en YouTube de cierre de sesión de bolsa a las 3 de la tarde. Es decir, podría cerrar mi live regular de Patreon a las 2:30 de la tarde y luego a las 3:30 de la tarde hago un live abierto de cierre de sesión de bolsa, 1 hora, para que me pregunten lo que quieran, porque tengo muchas solicitudes de ustedes que no he podido responder, o que solicitudes de análisis de acciones que no he podido analizar porque estoy full. Y bueno, porque estos videos no los puedo extender mucho, no los puedo hacer muy largos. Pero para aquellas personas que me piden, Álvaro, analiza esta acción, me han pedido acciones rarísimas que analice, bueno, dejen un comentario en favor de un live de cierre de sesión de bolsa abierto para todos ustedes, y yo el viernes de 3 a 4 de la tarde, tal vez un poquito más allá de las 4 de la tarde, hago un live abierto en YouTube, y así me pueden preguntar lo que ustedes quieran y preguntarme por las acciones que quieran a nivel técnico, a nivel fundamental. ¿Será que hay live abierto para YouTube este próximo día viernes desde las 3 de la tarde, hora del este, u hora de la bolsa de los Estados Unidos? Queda, de su parte decidir que ese sea el caso o no. Bueno, antes de empezar como tal con el contenido de este video, siempre comparto con ustedes el trabajo que hacemos en nuestra comunidad del Bilingual Stock Market Channel a lo largo de las sesiones de bolsa. Este es mi portal de Patreon. Para aquellas personas que deseen incorporarse a nuestra comunidad, recuerden que en el recuadro de descripción de este video tienen el link correspondiente. Esta mañana, el primer trade que abrí
y que terminé cerrando con ganancia fue con Humana. Yo le he comentado, bueno, esto es una noción, es una idea que yo siempre le he propuesto a nuestra comunidad y que he tratado de inculcarle a nuestra comunidad, es el hecho, vendría siendo el hecho de que yo no tomo trades con tendencias a la baja. Y esto lo saben, digamos, el común denominador de los miembros de nuestra comunidad. Para mí una tendencia a la baja es basura y no se debe tocar. El 99% de los trades que yo tomo, los tomo con acciones que están en tendencias al alza. Pero por aquí y por allá podría haber alguna excepción. Esta mañana me llegó una alerta inusual de call options de Humana. Y esa alerta inusual de call options de Humana coincidió con una subida de categoría. Vaya casualidad. Así que esta mañana, ustedes saben que yo por acá en Patreon publico mis alertas de trades en tiempo real. Esta mañana, antes de que abriera la sesión de bolsa, tan pronto como a mí me llegó la alerta inusual de calls de Humana, notifiqué que había comprado 50 acciones pre-market antes de que abriera la sesión de bolsa. Y este trade lo terminamos cerrando prácticamente cuando abrió la sesión de bolsa. Por acá lo pueden observar. Alerta de cierre de trade. Acabo de cerrar las 50 acciones de Humana que compré esta mañana. Aseguré una ganancia de $156 y luego estuvimos tomando un day trade con otra alerta inusual de call options que nos llegó de MicroStrategy, que nosotros por cariño le decimos a nuestra comunidad MicroTragedia, microtragedia, MSRT. Acá pueden ver la notificación del trade. Compré un solo call option y lo cerré con una ganancia de $117. Aquí pueden observar el trade que tomé con Humana esta mañana. Aquí lo pueden observar. Compré 50 acciones, la cerré, compré invirtiendo $11,985, cerré el trade. Obteniendo un pago de $12,141. Acá obtuve una ganancia de cerca de $156. Y ya por último, acá pueden observar el trade con la MicroTragedia, MicroTragedia, MSTR, que por cierto que es una acción que ustedes siempre me piden que les revise. Se las puedo revisar el viernes. Hacemos un live abierto en YouTube. Por aquí obtuve una ganancia de $117. Hoy tuvimos una sesión de bolsa de poco movimiento, poca volatilidad. Los mercados subieron a lo largo de la sesión de bolsa. Paso de tortuga. No son las sesiones de bolsa más idóneas para estar tomando trades. Así que esto fue todo lo que hicimos el día de hoy. Bueno, o todo lo que hice el día de hoy yo personalmente a lo largo de la sesión de bolsa. Bueno, vamos a empezar entonces con Apple. Por cierto que antes de pasar al análisis de Apple, voy a hacer primero Apple y luego vamos con Taiwan Semiconductor. Por acá tenemos un par de noticias que se publicaron a lo largo del día de hoy. Resulta y acontece que el 28 de octubre Apple finalmente va a terminar de lanzar el Apple Intelligence, que vendría siendo digamos la modalidad de inteligencia artificial que va a estar disponible para los dueños de iPhones, digamos a partir del 28 de octubre únicamente en inglés. Todavía no está disponible ni en chino, ni en español, etc. Es decir, únicamente en inglés. Esto, por cierto, puso presión a la baja en la presentación del nuevo iPhone. Así que el Apple Intelligence va a estar disponible a partir del 28 de octubre únicamente en inglés para las personas que tengan el nuevo iPhone, por supuesto, ¿no? Que vendría siendo el iPhone 16. Y esta mañana, Jefferies, una firma de inversión, baja de categoría Apple de compra a mantener la posición. Y le colocan un price target de $212.92 y alegan que las expectativas de corto plazo para el iPhone 16 y el iPhone 17 son muy altas, son muy elevadas. Apple, y ya yo les cuando hagamos el análisis fundamental de esta acción, van a ver exactamente a lo que me refiero. Apple tiene una enorme dependencia desde un punto de vista de crecimiento en relación a las ventas del iPhone. Está otro segmento del modelo de negocios de Apple que sí está creciendo de manera consistente, que yo lo llamo el segmento del raqueteo, porque ustedes saben que a través de la App Store, digamos que Apple le cobra una especie de alcabala a todas aquellas aplicaciones y creadores que ofrecen sus servicios en la App Store. Y por supuesto que Apple ahí no hace ninguna inversión, únicamente, obtiene un cut, como se dice en inglés, obtiene como el pago de una renta sin hacer ningún tipo de inversión, cobrándole a las aplicaciones y a los creadores que ofrecen sus servicios en la App Store. Esa facturación de servicios se ha incrementado con el tiempo. Es una facturación que genera, un muy buen porcentaje total de ganancias, pero la facturación de ese segmento de servicios sigue estando bastante por debajo con respecto a la facturación que genera la venta del iPhone. De modo tal que para los mercados, la percepción en relación a la venta, a la comercialización exitosa del iPhone es vital para poder designarle un price target o un precio objetivo a 12 meses a Apple, pero de eso vamos a hablar en detalle ahora cuando revisemos la parte fundamental. A nivel técnico,
Apple sube el día de hoy un 1.84% y cierra su cotización en bolsa a $225.77. El gráfico técnico no luce mal. Acá podemos observar a la línea promedio de 200 días en posición de ascenso, a la línea promedio de 100 días en posición de ascenso. Lo mismo aplica para las líneas a promedio de 50 y para la línea de promedio de 20 días. Acá tenemos un área muy importante. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque miren ustedes cómo a $225 en este momento tenemos la convergencia de las líneas a promedio de 5 y de 20 días con un área previa de resistencia para Apple de inicios de agosto. Es decir que cualquier proceso de consolidación de Apple por arriba de $225, podemos redondearlo un poquito más, $226 podría estar abriendo las puertas para que los alcistas de Apple puedan reunir fuerzas de modo tal que traten de llenar el siguiente gap de importancia hasta un área de resistencia que se ha convertido en una absoluta pesadilla para Apple a $233. A $233 se falló recientemente a inicios de octubre, también se falló a mediados de septiembre y también se falló a finales de agosto. Es un área de resistencia muy bien definida. Desde un punto de vista estrictamente técnico, Apple consolidándose por arriba de $226, luce alcista, luce bullish y está dejando entrever que vienen potencialmente precios más altos para la acción de esta compañía. Ahora bien, ¿qué pasa si se pierde? En este momento Apple cerró casi sobre $226. Digamos que en la sesión de bolsa de mañana o en las sesiones de bolsa por venir, digamos que Apple no puede recuperar los $226 y empieza a retroceder. ¿Cuál podría ser la siguiente área, digamos, previsible para que Apple consiga soporte y trate de rebotar al alza como lo hizo recientemente? Miren ustedes, en fecha 7 de octubre, el día de ayer, miren esta área, $221. Vamos a hacer zoom out por acá para que la puedan visualizar un poquito mejor. $221 que, como les acabo de comentar, es un área de soporte que actuó como tal el día de ayer. Pero miren ustedes qué casualidad. Si buscamos por acá líneas de precio promedio en base al volumen de Apple, acá está. Miren ustedes qué nivel o qué línea de precio promedio en base al volumen nos conseguimos a $221. Aquí la pueden observar. $222 aproximadamente. Esta vendría siendo una línea de precio promedio en base al volumen que viene desde ¿dónde? Desde el precio histórico más alto de Apple, alcanzado a $236 a mediados de julio. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué mensaje nos envía este Anchor VWAP? Que los participantes promedio de los mercados que iniciaron posiciones en Apple a $236 en este momento tienen un precio promedio de cerca de $222. Noten ustedes cómo esos participantes promedio de los mercados fueron puestos a prueba el día de ayer porque Apple bajó hasta $221 y no capitularon. Lo que hicieron fue incrementar su exposición a Apple, es decir, esa línea de precio promedio en base al volumen que, como yo les he explicado a ustedes en muchos de mis videos, las líneas de precio promedio en base al volumen, cuando están por arriba del precio actual, suelen actuar como áreas de suministro, como áreas de resistencia, porque implica que tenemos compradores atrapados con pérdidas no realizadas, pero a la baja, cuando una línea de precio promedio en base al volumen es visitada y trata de actuar como soporte y efectivamente actúa como soporte, en ese caso no está actuando como un área de suministro, como un área de resistencia, está actuando como un área de demanda. Es decir, que los participantes promedio de los mercados que tienen posiciones ganadoras en Apple, desde que esta acción alcanzó su precio histórico más alto, como les acabo de comentar, a finales de agosto, el día de ayer decidieron incrementar su exposición a Apple. No capitularon, mostraron convicción e incrementaron su exposición a Apple. De modo tal que si Apple no puede, consolidarse por arriba de $226 y volvemos a ver presión a la baja, esta área cerca de $222 podría ser un área sobre la cual Apple nuevamente podría estar saltando al alza. Si revisamos por acá la estructura de mercado de la manzanita, ¿con qué nos conseguimos? Vamos a ver, por acá la tengo. Miren ustedes, acá tenemos básicamente un empate entre compradores y vendedores. Este es un gráfico de estructura de mercado para aquellos y aquellas que no estén familiarizados con esta herramienta que yo utilizo. En la parte de arriba pueden observar la demanda o los compradores, miren ustedes que está estable, y el suministro o los vendedores, podemos alegar que el nivel del suministro está por arriba del nivel de la demanda, pero no está ni en ascenso ni en retroceso. Tenemos un empate entre compradores y vendedores desde un punto de vista de estructura de mercado. ¿Eso en qué se traduce en términos prácticos? En que Apple por arriba de $226, por arriba de un área previa de resistencia que en este momento coincide con las líneas de promedio de 5 y de 20 días, está bajo el total control de los compradores y muy probablemente tendría una cita con precios más altos. Ahora bien, si revisamos por acá la evaluación de Apple, vamos a meterle la lupa a la manzanita. Ante todo estamos en presencia, vamos a meterle la lupa a la manzanita desde un punto de vista fundamental, ¿no?
¿Será que Apple es una oportunidad multigeneracional para invertir en inteligencia artificial? Bueno, ante todo, estamos en presencia de nada más y nada menos que la empresa más grande del planeta entero, del planeta Tierra, en términos de valor de capitalización de mercado. Acá tenemos un valor de capitalización de mercado de 3.37 trillones de dólares. No hay nada que agregar por allí. Tenemos un P ratio de 34. Esta compañía se cotiza en bolsa a 34 veces sus ganancias obtenidas en los últimos 12 meses y a 29 veces. Tenemos un forward P ratio. Forward en inglés significa hacia adelante. Tenemos un múltiplo de 29 con respecto a las ganancias estimadas de Apple para los próximos 12 meses. Y si establecemos una correlación entre el valor de capitalización de mercado de Apple con respecto a su facturación anualizada más reciente, acá podemos ver este price to sales, que nos refleja un múltiplo de 8.9. ¿Eso qué quiere decir? Podemos redondearlo a 9. Que Apple tiene un valor de capitalización de mercado de 3.37 trillones de dólares, que equivale a 9 veces su facturación anualizada más reciente. A simple vista, estos múltiplos de ninguna manera lucen como múltiplos económicos. No nos están regalando nada en Apple en este momento con estos múltiplos a simple vista. Ahora vamos a cotejar esto con la ejecución comercial más reciente de Apple para ver si podemos justificar estos múltiplos. Bueno, ante todo, ¿con qué nos conseguimos acá? Miren ustedes, tenemos un crecimiento porcentual anualizado de la facturación de 4.87%, prácticamente 5%. Y miren ustedes la facturación de Apple. Miren esto, la facturación de Apple está básicamente estancada desde finales del año 2021. Por aquí lo pueden observar. Es más, podríamos alegar que la facturación de Apple empezó a estancarse a finales del año 2020. Miren ustedes, no ha habido mayor crecimiento de la facturación. Este gráfico de la facturación de Apple trimestre a trimestre lo podemos cotejar con, digamos, este número que les acabo de comentar de crecimiento porcentual anualizado de la facturación de únicamente 5%. Tengan en consideración que esta compañía en este momento se cotiza en bolsa con un valor de capitalización de mercado de 3.37 trillones de dólares, que equivale a 9 veces su facturación anualizada más reciente. De ninguna manera podemos justificar ese múltiplo con un crecimiento porcentual anualizado de la facturación de 5% y con una facturación que en términos generales, desde un punto de vista trimestral, está estancada desde el año 2020. Imposible, digamos que es un múltiplo bastante costoso. Si buscamos por acá las ganancias totales de Apple, miren ustedes, la misma situación. Apple generó un net income o ganancias totales en su último reporte de ganancias de 21.44 billones de dólares. Excelente. Es una compañía que genera ganancias sin ningún inconveniente, pero miren ustedes esto. El net income o las ganancias totales desde un punto de vista trimestral están básicamente estancadas desde finales del año 2020. No ha habido mayor crecimiento desde un punto de vista de ganancias totales. Si revisamos por acá el profit margin, el porcentaje total de ganancias de Apple, 25%. No tiene nada de malo este porcentaje total de ganancias. Recordemos que, digamos que el porcentaje total de ganancias promedio del sector tecnológico, al cual pertenece, por supuesto, Apple, suele oscilar entre 25 y 30%. Pero en el caso de Apple tenemos múltiplos caros. Esta compañía se cotiza 34 veces sus ganancias estimadas sus ganancias obtenidas en los últimos 12 meses y a 29 veces sus ganancias estimadas para los próximos 12 meses. Y pese a ello, tenemos un porcentaje total de ganancias que está en línea con el porcentaje total de ganancias, digamos, promedio del sector tecnológico. No debemos tampoco obviar que estamos hablando de una compañía que tiene un valor de capitalización de mercado de casi 3.4 trillones de dólares. Así que el hecho de que esta compañía tenga la escala, la dimensión que tenga y que pese a ello estemos observando un 25% total, un porcentaje total de ganancias de un 25% tampoco es algo por lo cual nos vamos a quejar, pero sabemos que tenemos unos múltiplos, digamos, bastante elevados desde un punto de vista de ganancias. Y el profit margin, el porcentaje total de ganancias, tampoco es un porcentaje total de ganancias, digamos, absolutamente impresionante. Vamos a ponerlo de esa manera. El flujo de caja libre de Apple. Miren ustedes esto. En su último reporte de ganancias, Apple reflejó un flujo de caja libre de 26.7 billones de dólares. Muy bien. Inclusive observamos un crecimiento digamos, secuencial o trimestral del flujo de caja libre de Apple, que pasó de 20.6 billones de dólares a 26.7 billones de dólares. Muy bien, pero miren ustedes esto, la misma situación que les acabo de comentar en relación a la facturación y en relación a las ganancias totales de Apple. El flujo de caja libre está estancado desde finales del año 2020. Apple es una compañía que ha crecido poco y nada desde el año 2020. Ya vamos a ver cómo lucen los múltiplos de Apple desde un punto de vista histórico. Okay, el P ratio, el price to sales, ya vamos a revisar todo eso. Bueno,
Miren ustedes donde empieza el gran detalle con la manzana. Aquí lo pueden observar. Ah, no, este es Taiwán. Vamos a cambiar a Taiwán por acá. Con Apple. Ojalá este video no sea tan largo. Yo sé que a ustedes no les gustan los videos tan largos. Miren ustedes esto. Miren la facturación por segmento de Apple. En su último reporte de ganancias correspondiente al segundo trimestre de este año, la facturación proveniente del iPhone fue de 39.3 billones de dólares. La facturación del segmento de servicios, que es el servicio, es la facturación que proviene de la App Store, como les acabo de comentar, que es la facturación que yo llamo la facturación proveniente del raqueteo, el racketeering revenue. Apple ahí básicamente actúa como un intermediario parásito que no hace absolutamente nada y que le cobra una renta a los creadores y a las aplicaciones que ofrecen sus servicios a través de la App Store. Bueno, ese segmento del negocio ha venido creciendo y es un segmento que genera un buen profit margin, un buen porcentaje total de ganancias. No así vendría siendo el caso del iPhone, pero noten ustedes que todavía la facturación del rubro de servicios, que fue de 24.21 billones de dólares en el último reporte de ganancias de Apple, está distante. Y bastante distante, podemos decir, de la facturación proveniente del iPhone, que fue de 39.3 billones de dólares. ¿Eso qué quiere decir? Que, como les comentaba hace breves instantes, para los mercados, Apple va para donde vayan las ventas de iPhone. Esto puede cambiar en el futuro, pero las ventas de iPhone siguen siendo en este momento extraordinariamente importantes. Miren ustedes esto, para ilustrar un poquito mejor aún cómo luce la evaluación de Apple. Miren ustedes el Free Cash Flow Yield. Ustedes dirán, bueno, ¿pero qué será eso? Bueno, este vendría siendo algo así como el retorno con respecto al flujo de caja, que en el caso de Apple es de 3.02%. Esta métrica básicamente nos refleja desde un punto de vista anualizado, para ponerlo en términos simples, el retorno, la ganancia que nos está generando Apple desde un punto de vista de flujo de caja por cada $100 que nosotros invirtamos en Apple. Y tenemos un free cash flow yield de 3%. ¿Eso qué quiere decir? Que desde un punto de vista de flujo de caja libre, en el último año, por cada $100 invertidos en Apple, Apple nos ha retornado $3. $3 por cada 100. Y miren ustedes los múltiplos de los que estamos hablando. Un forward P ratio de 29, un múltiplo con respecto a las ganancias estimadas para los próximos 12 meses de 29, un P ratio de 34, un precio sales de 9, una correlación de 9 veces entre el valor de capitalización de mercado de Apple con respecto a la facturación analizada más reciente, de modo tal que si, tomamos en consideración los múltiplos con los cuales se cotiza Apple en bolsa y decimos que de cada $100 invertidos con una base anualizada, me pagaste $3 por concepto de flujo de caja libre. Come on, Apple. Me estás cobrando una evaluación tremendamente cara. Si revisamos la posición en efectivo de Apple, ¿con qué nos conseguimos? Acá tenemos una posición en efectivo de 61.80 billones de dólares y tenemos una deuda a largo plazo de 86.2 billones de dólares. Tenemos una compañía que tiene más deuda que cash. Estamos hablando de aproximadamente un déficit entre la posición en efectivo de Apple con respecto a su deuda a largo plazo de 25 billones de dólares, pero no vamos a hacer un escándalo por eso. Esta compañía, pese a que la facturación está estancada desde el año 2020, en su último reporte de ganancias presentó una facturación de 85.78 billones de dólares. Si a Apple le tocara acudir al mercado de deuda regular para financiarse, lo va a poder hacer sin ningún inconveniente, así que no vamos a hacer un escándalo por este déficit que tenemos entre la posición en efectivo de Apple con respecto a su deuda, el déficit que tenemos entre la posición en efectivo con respecto a su deuda a largo plazo. Bueno, vamos a revisar cómo luce la evaluación de Apple en este momento desde un punto de vista histórico. Yo les estoy comentando, mi perspectiva es que es una acción cara, se cotiza con múltiplos caros. Para que una acción se pueda cotizar con múltiplos caros en bolsa, digamos que la única justificación que podemos poner sobre la mesa es que los mercados están descontando un gran crecimiento futuro. El crecimiento de los últimos años de Apple ha sido pírrico, por no decir que prácticamente ninguno. Así que cuando cotejamos los múltiplos con el crecimiento que ha tenido Apple en los últimos años, decimos, hoy, pero acá los mercados están siendo demasiado optimistas. Bueno, pero vamos a ver cómo lucen por acá, los múltiplos de Apple desde un punto de vista de los últimos años. Miren ustedes el P ratio de Apple. En este momento lo tenemos en 34, como les acabo de comentar. Apple se cotiza en bolsa en este momento a 34.3 veces sus ganancias obtenidas en los últimos 12 meses. Este es básicamente el P ratio más alto de la historia de Apple. El más alto. Miren ustedes el price to sales, la correlación entre el valor de capitalización de mercado de Apple con respecto a su facturación anualizada más reciente. Miren, el más alto de su historia.
Apple en este momento tiene un valor de capitalización de mercado de aproximadamente 3.4 trillones de dólares, que equivale a 9 veces su facturación analizada más reciente. Apple se cotiza en bolsa en este momento con un crecimiento prácticamente nulo desde el año 2020, con los múltiplos más altos de su historia. Ahora bien, miren ustedes qué interesante este detalle. Miren la facturación de Apple. Creció hasta prácticamente el año 2021 desde un punto de vista anualizado. La facturación venía creciendo. Es decir, del año 2014 al año 2020, mientras la facturación de Apple venía creciendo desde un punto de vista anualizado, y acá lo pueden observar nuevamente, miren. A ver, aquí está la facturación. A ver si puedo mostrarles esto un poquito mejor. Acá está. A ver, miren. La facturación venía creciendo. Ahorita está estancada. Aquí lo pueden observar. Pero del 2014 al 2021, podemos decir, la facturación venía creciendo. Y Apple, en ese periodo de tiempo, del 2014 al 2021, tenía múltiplos más económicos que los de ahora. En que estamos en un periodo de absoluto tanking, se diría en inglés. Un periodo en el cual esta compañía está estancada a nivel de crecimiento. Esto quiere decir que esta acción en este momento está absoluta y totalmente, como se dice en inglés, priced to perfection. Tiene un precio de absoluta perfección. ¿Qué piensan los analistas de Apple? Acá tenemos a 31 analistas cubriendo la acción. Y digamos que el precio promedio, el precio objetivo promedio de 12 meses es de $240. Los analistas más optimistas ven a Apple a $300 dentro de 12 meses. Buena suerte con eso. Los neutrales la ven a $240 y los menos optimistas la ven a $180. Si cotizamos por acá, sacamos la cuenta de un potencial vamos a estimar un forward P ratio para el año 2025. Es decir, un múltiplo con respecto a las ganancias estimadas de Apple para el año 2025. Vamos a utilizar la estimación de ganancias por acción para el año 2025 de los analistas. Aquí lo pueden observar. La ejecución comercial más reciente de Apple es bastante humilde, vamos a ponerlo de esa manera. Así que para ser condescendientes con Apple, vamos a utilizar la estimación de EPS promedio para el año 2025, que sería de ganancia por acción promedio, que sería de $7.63. Vamos a buscar entonces por acá la calculadora. Si decimos que Apple cerró su cotización en bolsa el día de hoy a $225, vamos a dividir 225 entre este potencial EPS o ganancia por acción de $7.63 para el año 2025. Y eso nos deja un forward P ratio de 29. Básicamente un múltiplo de 29 veces. El mismo múltiplo, fíjense ustedes qué detalle. Acá tenemos el mismo múltiplo para los próximos 12 meses con respecto al mismo múltiplo para el año 2025 de ganancias estimadas. Claro, estamos ya en el tercer trimestre de este año, queda un trimestre más. Así que va a ser interesante lo que haga Apple aquí en adelante. Y como les acabo de comentar, las ventas de iPhone tienen que explotar al alza, porque de lo contrario acá los mercados están descontando, le están pagando a Apple un crecimiento que a simple vista no se ve. Y miren ustedes este detalle. El crecimiento de la facturación anualizado que, digamos, tiene el consenso de los analistas acá, que lo pueden observar, miren ustedes, para el 2025, 8%. No me puede justificar un price to sales de 9 con un crecimiento porcentual analizado de la facturación de 8%. 2026, 7% y 2027, 6%. No se prevé mucho crecimiento anualizado de la facturación. Para que Apple pueda justificar estos múltiplos con este crecimiento, los múltiplos actuales y sobre todo la correlación entre el valor de capitalización de mercado con respecto a su facturación analizada más reciente, digamos que la facturación del segmento de servicios tendría que explotar al alza y por consiguiente tendríamos que observar una mejora ostensible de las ganancias totales o del net income y del profit margin o del porcentaje total de ganancias de Apple. Así que déjenme un comentario. ¿Creen ustedes que Apple es una oportunidad multigeneracional a los niveles actuales? Y vamos a cerrar el video del día de hoy, que me parece que se va a hacer un poquito largo. Me disculpa, con Taiwan Semiconductor. Hoy subió un 0.83% y cerró su cotización en bolsa $186 con 5 céntimos. Muy buen gráfico técnico por arriba de todas las líneas de promedio, en posición de ascenso, línea de promedio de 200 días en posición de ascenso, línea de promedio de 100 días en posición de ascenso. Un gráfico técnico que está bajo el total y absoluto control de los compradores, y aquí parece que vienen precios más altos. ¿Cuál sería el siguiente gap al alza que Taiwan Semiconductor podría estar potencialmente llenando? Sería hasta $190, un área previa de resistencia de finales de septiembre y también un área previa de resistencia de mediados de julio. ¿Puede TSM
llenar este gap de inmediato? Por supuesto que puede. ¿Qué pasa si por el contrario se da un pequeño retroceso acá, donde podría estar Taiwan Semiconductor consiguiendo soporte? Podría ser sobre la línea promedio de 5 días, que de paso tiene una posición de ascenso, aquí lo pueden observar, esta línea blanca, cerca de $181. El hecho de que esa línea promedio de 5 días tiene una posición de ascenso incrementa las probabilidades de que efectivamente pueda actuar como soporte y Taiwán pueda rebotar al alza desde allí. Ahora, ¿qué pasa si esta acción sigue retrocediendo? También tenemos muchas áreas de soporte o áreas potenciales de demanda por debajo del precio actual, desde las cuales Taiwán podría estar rebotando al alza. Por debajo de la línea promedio de 5 días a $180 tenemos a la línea promedio de 20 días, también en posición de ascenso, a $176, de paso coincidiendo con un área previa de resistencia de mediados de septiembre y un área previa de resistencia también de mediados de agosto. $176 también es un área potencial de soporte. ¿Qué pasa si tenemos un evento de pánico y retroceden todos los semiconductores, Nvidia retrocede y sálvese quien pueda y estos $176 se rompen a la baja? Miren ustedes a la línea promedio de 100 días por acá, coincidiendo con la línea promedio de 50 días a $168. Miren ustedes. Buscamos por acá líneas de precio promedio en base al volumen en el caso de TSM. ¿Y con qué nos vamos a conseguir? Si es que consigo TSM por ahí, no la consigo. Y acá está, miren esta línea de precio promedio en base al volumen que viene desde dónde, desde el precio histórico más alto de Taiwan Semiconductor, $192. Acá tenemos un precio promedio de $168. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué mensaje nos envía esta línea de precio promedio en base al volumen? Que los participantes promedio de los mercados que iniciaron posiciones en Taiwán, desde que esta acción llegó a su precio máximo, a su precio histórico más alto, all time highs, $192, en este momento tienen un precio promedio de $168. Eso, en términos prácticos, nos demuestra que $168 podría ser un área potencial de demanda o de soporte en caso tal de un retroceso un poco más acentuado de Taiwán, pero también nos refleja una información muy importante que por arriba del precio actual de Taiwán, y esta analogía también la podemos aplicar a Apple, porque Apple está por arriba de la línea promedio de la línea de precio promedio en base al volumen que viene de su máximo histórico. Por arriba del precio actual de esta acción y el de Apple también, no tenemos compradores atrapados. Muy pocos probablemente debe haber allí. No tenemos áreas muy importantes de suministro por arriba del precio actual que pueden actuar como resistencia. Eso abre las puertas para que Taiwán, en condiciones normales de mercado, si que se presenta un evento de pánico, que si el CPI vino recalentado, que si los mercados se preocuparon, que si pasó algo en China, ustedes saben. En condiciones normales de mercado se abren las puertas para que Taiwán suba hasta $189. Al parecer, esa sería la siguiente potencial área al alza para Taiwán, pero en caso de un retroceso, miren ustedes esta línea promedio de 100 días en posición de ascenso, $167. Esa línea coincide con la línea de precio promedio en base al volumen que viene desde el precio histórico más alto o máximo histórico o all-time highs de Taiwán a $167. También es un área potencial de soporte. Si revisamos por acá la estructura de mercado de Taiwán, no luce muy bien, pese a que el gráfico técnico luce muy bien, tenemos a la demanda en retroceso y al suministro empezando a ascender. Acá podríamos decir que en gráficos menores los vendedores están empezando a hacer acto de presencia y a potencialmente ganar control de Taiwan Semiconductor, de modo tal que cuidado con la línea promedio de 5 días, $181. Si se llega a romper a la baja, se podrían abrir las puertas para un potencial test de la línea de promedio de 20 días cerca de $176. ¿Cómo luce la evaluación de Taiwan Semiconductor? ¿Será que Taiwan Semiconductor es una oportunidad multigeneracional para invertir en inteligencia artificial? Ustedes saben que Taiwán es básicamente la compañía que le fabrica la mayor cantidad de chips a nada más y nada menos que a Nvidia. De hecho, hoy tuvimos noticias por acá de Taiwán y de Nvidia, aquí lo pueden observar. Taiwan Semiconductor se está moviendo para producir litografía computacional, para producir una plataforma de litografía computacional llamada QLitho, para acelerar la manufactura y empujar los límites de la física para la próxima generación de semiconductores avanzados. Esto, por supuesto, con Nvidia. Así que, digamos que si la demanda en Nvidia, podríamos decir, sigue siendo la demanda absolutamente desbordada, dice Jensen Huang, que la demanda por los chips de Nvidia y de más específicamente el Blackwell, que vendría siendo el chip de más última generación de Nvidia, dice Jensen que la demanda es infinita, es insana. Bueno, Taiwan Semiconductor debería beneficiarse de eso. Y esto de que van a empujar los límites de la física, estas son frases del pompero de Jensen Huang. Pero, en todo caso, al margen de, digamos la unión irrefutable que tenemos entre Nvidia y Taiwán, vamos a evaluar cómo luce la evaluación de Taiwan Semiconductor.
Ante todo, tenemos un valor de capitalización de mercado de 813 billones de dólares, tenemos un P/E ratio de 33, esta compañía se cotiza en bolsa 33 veces, sus ganancias obtenidas en los últimos 12 meses a 22 veces, sus ganancias estimadas para los próximos 12 meses y tenemos un price to sales de 12.5. ¿Eso qué quiere decir? Que por acá observamos un valor de capitalización de mercado de 813.16 billones de dólares que equivale a 12.5 veces la facturación anualizada más reciente de Taiwán. A simple vista, el único múltiplo que luce por ahí, considerando que es una compañía de semiconductores que no luce tan elevado, sería el múltiplo con respecto a las ganancias estimadas para los próximos 12 meses o el forward P/E ratio. Ahora bien, si revisamos por acá cómo luce la ejecución comercial más reciente de Taiwán, y por cierto, los números que observan reflejados en este portal están reflejados en dólares taiwaneses, así que no tomen en consideración estos números. Yo les voy a mostrar el comportamiento porcentual y luego les voy a mostrar en otro portal cómo luce la facturación, las ganancias totales de Taiwán reflejados ya en dólares de los Estados Unidos. Bueno, ante todo, en su último reporte de ganancias observamos un crecimiento porcentual anualizado de la facturación de 40%. Impresionante. Impresionante. Y miren la facturación que está reflejada en dólares taiwaneses, no le presté mucha atención, pero la facturación está en máximo histórico. Esto suele ser una característica básica de las acciones de semiconductores que están montados en el tren de la inteligencia artificial, el crecimiento exponencial y sobre todo trimestral y secuencial. Así que tenemos un crecimiento porcentual anualizado de la facturación de 40% y la facturación en all-time highs, máximo histórico, pero pese a ello tenemos un múltiplo caro entre el valor de capitalización de mercado de esta empresa, muy elevado entre el valor de capitalización de mercado de esta empresa con respecto a su facturación anualizada más reciente de 12.5. No nos están regalando este múltiplo, pese a que en su último reporte de ganancias, Taiwan Semiconductor, la verdad es que dio un paso al frente desde un punto de vista de crecimiento porcentual anualizado de la facturación. Si revisamos por acá las ganancias totales, sobre todo el porcentaje de crecimiento anualizado de las ganancias totales, 36%. Y vale destacar acá, digamos, la mejora en cuanto al crecimiento porcentual anualizado de las ganancias totales, pasando del penúltimo reporte de ganancias presentado por Taiwan Semiconductor, que en ese caso fue de 9%, a el último reporte de ganancias presentado por Taiwán, en cuyo caso el crecimiento porcentual anualizado de las ganancias totales fue de 36%. Crecimiento secuencial, crecimiento trimestral. Esto es una característica básica de las acciones las empresas de semiconductores que se están beneficiando de este boom de la inteligencia artificial. Miren ustedes por acá el profit margin, el porcentaje total de ganancias, 36%. Ya yo les he comentado, y se los acabo de comentar en el caso de Apple, que el porcentaje total de ganancias promedio del sector tecnológico suele oscilar entre 20 y 30%. Taiwan Semiconductor está bastante por arriba del porcentaje total de ganancias promedio del sector tecnológico, porque acá tenemos un porcentaje total de ganancias de 36%. Si revisamos nuevamente estos múltiplos por acá, tenemos un P/E ratio de 32, un múltiplo de 32 con respecto a las ganancias obtenidas en los últimos 12 meses y un múltiplo de 22 con respecto a las ganancias estimadas para los próximos 12 meses. Estos múltiplos, considerando como les acabo de mostrar, el crecimiento porcentual anualizado de las ganancias totales o del net income, que fue de 36% en su último reporte de ganancias, y con un porcentaje total de ganancias de 37%, la verdad es que el forward P/E ratio no luce para nada costoso. Esta compañía es una máquina de generar ganancias, pero máquina de generar ganancias con M mayúscula. Bueno, vamos a revisar por acá otras métricas. Miren ustedes que tenemos por acá. La empresa no está... Aquí tenemos a Apple. Vamos a sacar por acá Apple. Vamos con TSM. A ver, acá está TSM. Bueno, fíjense ustedes. Ante todo, digamos, la compañía ha estado... no vamos a decir que ha estado retirando acciones públicamente de la bolsa, no ha estado realizando buybacks o, digamos, compra de acciones propias, pero la cantidad de acciones que se cotizan públicamente en bolsa es básicamente la misma desde el año 2020. ¿Por qué ocurre eso? Es decir, ¿por qué esta compañía no ha tenido necesidad de diluir, de emitir acciones nuevas con la finalidad de recaudar capital? Bueno, miren ustedes la posición en efectivo de Taiwán. Esta empresa tiene una posición en efectivo de 63.36 billones de dólares y tiene una deuda a largo plazo de 29.86 billones de dólares. Esta empresa tiene nada más y nada menos que la módica suma de 34 billones de dólares libres
de toda deuda para efectuar las inversiones que necesita hacer en cuanto a la inteligencia artificial. Si revisamos el flujo de caja libre, 5.32 billones de dólares, acá observamos un pequeño retroceso del flujo de caja libre que, digamos, retrocedió del penúltimo trimestre, en cuyo caso se presentó un flujo de caja libre de 8.26 billones de dólares a el último trimestre reportado con 5.32 billones de dólares. Pero noten ustedes cómo el flujo de caja libre, de acuerdo al último reporte de ganancias presentado por Taiwán, está básicamente en el rango más alto del flujo de caja libre histórico de TSM. Así que por acá tampoco no vamos a alegar absolutamente nada negativo. Vamos a ver cómo luce el cambio de los múltiplos de Taiwan Semiconductor, o cómo lucen los múltiplos actuales comparado con los múltiplos de los años más recientes para Taiwan Semiconductor. Miren ustedes qué sorpresa. Miren el P/E ratio, que por acá lo reflejan a 28. No está tan actualizado como el de Yahoo Finance, que nos refleja de 33. Pero bueno, miren ustedes, porque esto está anualizado de paso. Vamos a ver si lo colocamos aquí en quarterly. A ver, el P/E ratio, nos da lo mismo, así que bueno, déjenlo en annual. Pero ya ustedes saben, el P/E ratio actual de Taiwán está en 33. Perdón, aquí me corrijo. ¿Ok? Miren ustedes el P/E ratio de Taiwan Semiconductor desde el año 2014. 58, en el 2017 77. Miren el P/E ratio en el año 2020, 147, 139. Taiwan Semiconductor, en este momento, con un P/E ratio que digamos que no está en 28, digamos que está en 32, como lo refleja Yahoo Finance. En este momento, 33, podemos redondearlo. En este momento nos está ofreciendo el P/E ratio más bajo de por lo menos los últimos 10 años. Es decir, la correlación o el múltiplo con respecto a las ganancias obtenidas en los últimos 12 meses más bajo de los últimos 10 años. Como les acabo de comentar, y como pueden observarlo por acá en el gráfico de las ganancias totales de Taiwán, miren ustedes esto. Acá lo pueden observar. Acá está el net income. Miren, esta compañía generó en su último reporte de ganancias 7.67 billones de dólares de ganancias totales. Es más, podemos analizar el net income. Si lo analizamos, podemos decir que Taiwan Semiconductor en el año 2023 generó ganancias totales de 26.34 billones de dólares. Miren ustedes cómo, digamos, el net income se ha venido incrementando dramáticamente, o las ganancias totales se han venido incrementando desde el año 2014 hasta la actualidad. Es decir, que esta compañía se ha convertido en una absoluta máquina de generar ganancias totales, pero el precio de la acción, digamos que no ha podido compensar el crecimiento de las ganancias totales de TSM o de Taiwan Semiconductor. Y por eso en este momento estamos observando este fenómeno de que tenemos el P/E ratio más bajo para Taiwán de por lo menos los últimos 10 años. Ahora bien, si revisamos el price to sales, la situación cambia bastante. Miren ustedes el price to sales, o la correlación entre el valor de capitalización de mercado de Taiwán con respecto a su facturación anualizada más reciente. En el caso del price to sales, sí tenemos básicamente la correlación entre el valor de capitalización de mercado con respecto a la facturación anualizada más reciente más alto de su historia, o más alto de por lo menos los últimos 10 años, vamos a ponerlo de esa manera, de 10.20. Ustedes dirán, bueno, Álvaro, pero ¿por qué el P/E ratio ha bajado y el price to sales ha ascendido? Acá tenemos una situación en la cual Taiwán ha podido mejorar su operación comercial de modo tal que las ganancias totales se han estado incrementando de manera bastante apreciable, pero por el contrario, la facturación de Taiwán no ha ascendido en proporción a el ascenso del precio de la acción en relación a, digamos, la ganancia en cuanto al valor de capitalización de mercado de Taiwan Semiconductor. Muy bien para Taiwán, una empresa que es una máquina de generar ganancias, que ha mejorado muchísimo, sus procesos internos para generar más ganancias, pero la facturación que está empezando a crecer de manera ostensible, se los acabo de mostrar con el crecimiento porcentual anualizado de la facturación de Taiwán, pero la facturación no ha tenido un crecimiento recontra mega exponencial, que es lo que los mercados le van a demandar ahora a Taiwán. Es decir, Taiwan Semiconductor, desde un punto de vista de ganancias totales, de generar ganancias como tal, es inocente. Nos está reflejando el P/E ratio más bajo de por lo menos los últimos 10 años, pero los mercados en este momento, para premiar a Taiwan Semiconductor con un valor de capitalización de mercado más elevado y por consiguiente con un precio más elevado para la acción de esta empresa, le van a pedir crecimiento de la facturación. Por eso tenemos un price to sales caro.
muchas ganancias, pero la facturación se ha quedado, o el crecimiento de la facturación se ha quedado rezagado con respecto al crecimiento de las ganancias totales de Taiwan Semiconductor. Y aquí también lo pueden observar el crecimiento del valor de capitalización de mercado de Taiwán. Miren ustedes. Tuvimos un retroceso, por supuesto, en el 2022, tremendo bear market, y ha empezado a crecer nuevamente. Y en este momento, obviamente, Taiwán nos está exhibiendo su valor de capitalización de mercado más elevado de su historia. Así que, en el caso de Taiwán, que es una compañía que ya nos demostró que genera ganancias sin ningún inconveniente y que, digamos que tiene procesos internos muy bien ya refinados y afinados para generar la mayor cantidad de ganancias posibles, ahora los mercados le van a decir, crece, dame crecimiento de la facturación. Y nos vamos to the moon. Taiwan Semiconductor. ¿Qué piensan por acá los analistas de Taiwán? Tenemos a 4 analistas cubriendo la acción. Entre todos ellos tenemos una categoría de compra, o la mayoría de ellos, digamos, con una categoría de compra con convicción. Y el precio promedio para los próximos 12 meses sería, o en 12 meses, sería de $207. Los analistas más optimistas ven a Taiwán a $250 dentro de 12 meses, los neutrales a 207 y los menos optimistas a $170 por acción. Y miren ustedes, el crecimiento porcentual analizado de la facturación, esto es clave. Les reitero, estamos en presencia de una compañía que es una máquina de generar ganancia. Ahora tiene que convertirse en una máquina de generar crecimiento de la facturación para que ese price to sales pueda retroceder. Miren ustedes, para el año 2025, 23% de crecimiento porcentual analizado de la facturación están esperando los analistas, y para el 2026, 18%. Todavía los analistas acá están pensando en que Taiwán va a seguir creciendo, pero con un crecimiento porcentual anualizado de la facturación de 23% y 18%, este price to sales sigue siendo costoso, de prácticamente 13%. Así que, ¿qué les parece? ¿En qué compañía estarían invirtiendo ustedes? ¿En Taiwán o en Apple? ¿Será que hay live de cierre de sesión de bolsa abierto para todos los miembros de nuestro canal de YouTube este próximo día viernes, para que me pregunten lo que quieran, analicemos las acciones que ustedes quieran? 100 comentarios y hay live de sesión abierto para YouTube este próximo día viernes desde las 3 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos. Hasta luego, saludos y que disfruten el resto de su día. Cuídense los que están en el sur de la Florida. Cuiden su vida. Ok, tomen resguardo, evacúen si tienen que hacerlo. Chao, chao, chao.